buenos días, queridos hermanos. Una bendición enorme el poder tener el tiempo para compartir con ustedes una palabra que el Señor ha estado dando en mi corazón y que sé que va a ser de bendición para la vida de quienes podamos prestar atención. El Señor todo lo hace para su gloria y nosotros tenemos que hacerlo igualmente todo para gloria de Él. El título de la prédica de hoy es un título desafiante porque de alguna manera nos va a poner a pensar un poco sobre nuestra realidad y la forma como vivimos en cuanto a nuestra relación con los demás. El título es el orgullo o la humildad del siervo. El orgullo o la humildad del siervo. El propósito de esta prédica es que como siervos de Dios aprendamos a vivir sin orgullo, sin soberbia, sin arrogancia, viviendo una vida de humildad delante de los hombres para que el nombre de Dios sea exaltado. Repito, por la importancia que tiene el propósito y que quede en nuestro corazón, ¿no? Que los siervos debemos aprender a vivir sin orgullo, sin soberbia, sin arrogancia, viviendo una vida de humildad delante de los hombres para que el nombre de Dios sea exaltado. Y pues el texto bíblico que vamos a utilizar para poder avanzar en este estudio está en un libro de 1 Corintios, capítulo 4. Vamos a recorrer del verso 6 al 13. Entonces, es importante que los que tengan Biblia puedan seguir para más o menos ir viendo en qué situación estamos. Pero antes de leer el texto, quiero poner un poco un antecedente respecto del libro de los Corintios. Los corintios eran un pueblo griego muy orgulloso por su naturaleza y pues esto estaba afectando a la iglesia. De hecho, el orgullo no es un sentimiento nuevo, siempre ha habido porque es la naturaleza del hombre que se manifiesta así. El orgullo va acompañado de soberbia, de arrogancia y lógicamente esto hace muchísimo daño a las familias, a la iglesia, a la sociedad en su conjunto. Los corintios obviamente eran pues orgullosos. En total contraste con la humildad de Jesucristo, ¿no? Dice en Filipenses 2, 6 al 8, que Jesucristo, dice, no siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo de humildad, indudablemente, lo tenemos en Jesucristo, que Él tendría motivos de sobra para sentirse, tal vez, de alguna manera, como alguien imponente frente a los demás. Sin embargo, Él nos muestra que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y por el contrario, mostró una calidad de humildad tan grande que inclusive él mismo lo declara, ¿no es cierto? Él mismo lo declara cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, los cristianos en Corintio no habían aprendido así, ni de los santos del Antiguo Testamento, ni de Pablo, ni de Cefas, ni siquiera de Jesucristo. Lamentablemente, la actitud de la iglesia en aquel tiempo era una actitud de orgullo. En el tiempo se ha mantenido en algunos ámbitos y pues va a ser un tiempo para revisar nuestras propias vidas, ¿no es cierto? ¿Por qué estaba hablando de esto el libro de Corintios? Ustedes recuerdan, hay un pasaje donde dice que
había una pugna interna entre los corintios cuando decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y algunos decían inclusive yo soy de Cristo, como pareciendo un poco más singular que a los demás. Y esta era una manifestación justamente del orgullo que había entre ellos, lo cual producía algunas de estas pugnas. Me voy a permitir leer el texto del estudio, de la prédica que vamos a realizar el día de hoy. Pueden acompañarme. A partir del verso 6 del capítulo 4 de 1 Corintios, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Padre, te doy gracias por este tiempo en que vamos a meditar en tu palabra y vamos a estudiarla, Señor. Sé tú abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para que cuanto podamos decir y entender sea todo de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Gracias, Dios. Bendito seas por siempre. Amén. Entonces, el pasaje este es un pasaje que realmente nos lleva a la meditación, y todo esto que está pasando nos va a mostrar un aspecto bien importante. El orgullo que aparece en el pueblo en los corintios y en el pueblo de Dios, porque la palabra ha sido escrita para todos nosotros, para el pueblo corintio y también para nosotros. Y en una segunda parte vamos a ver la importancia de la humildad de los siervos de Dios, la que vivían los apóstoles y los siervos del Señor de aquella época. En algunos casos no ha cambiado mucho esto, como vamos a ir viendo. Empezamos entonces con el verso 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Los corintios, como decíamos, tenían discusiones. Pablo se había puesto a sí mismo, juntamente con Apolos, como ejemplo de la tendencia a seguir de los líderes humanos. Las personas en la sociedad tienden siempre a agruparse en torno a un líder, y generalmente esto provoca una polarización. Tal vez el escenario más perceptible de la polarización es la que se puede ver inclusive en el día a día, en la política de cada país, y el nuestro no es una excepción. Todos se ponen en torno a alguien, y lo único que van haciendo es hacer que haya polarización y la gente se sienta unos contra otros,
no hay una unidad de pensamiento. Grandes problemas hemos visto a través de los tiempos en la sociedad. Recordemos que los griegos, como tal, eran orgullosos por la cuna que representaban ellos. Recuerden que Grecia ha puesto las bases políticas, filosóficas y culturales de la sociedad. Gran parte de las enseñanzas a nivel de lo que es el derecho romano vienen desde los griegos, ¿no? Que ellos se jactaban mucho de la sabiduría. Recordemos a los grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles. Eran personalidades que en su momento habían puesto esas bases filosóficas en la sociedad y por tanto tenían una actitud de orgullo. Sin embargo, los griegos, en este caso corintios, tenían razones de sobra para ser agradecidos a Dios, puesto que Dios había enviado a grandes predicadores como a Pablo, como Pedro, a Corintio para hablar de la palabra del Señor. Había puesto su mensaje de salvación. Ese debería ser el orgullo, no digo más bien el orgullo, el valor que deberían asumir los griegos para tener realmente un motivo de sentirse agradecidos a Dios por esto. Hermanos, ningún cristiano debería ser orgulloso, soberbio y menos arrogante, puesto esto desagrada mucho a Dios. Las Escrituras advierten en forma recurrente de lo que pasa cuando una persona es arrogante o es orgullosa. El orgullo nubla el juicio y destruye la vida de las personas. La palabra de Dios dice en Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Repito porque es importante esta Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Dios es claro y estricto con los orgullosos y soberbios, tan estricto que lo que vamos a leer en Proverbios 16:5 aún es mucho más fuerte. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Uy, qué terrible, qué palabra más fuerte estas. Y lógicamente nos tenemos que poner a pensar, no quedará impune el orgullo, la soberbia, la arrogancia, hermanos. Y ese pasaje me hace pensar en lo que dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay Dios nos libre de pecar de esta manera. ¿Saben qué es lo más terrible, queridos hermanos? Que este es uno de los pecados, el orgullo es uno de los pecados más disimulados en la sociedad y la iglesia no es una excepción. El orgullo está ahí presente. No se lo ve aparentemente, pero se lo siente. Y nos damos cuenta cuando alguien está actuando con orgullo, con vanidad, con arrogancia. Qué diferente a lo que Cristo nos enseñó con su conducta. Qué diferente. Como decíamos, los corintios por su orgullo y soberbia habían hecho partido alrededor de algunos de los líderes, lo que comentamos al principio, lo cual provocaba discordia entre ellos. Hermanos, Dios nos libre de crear partido alrededor de nuestros líderes cristianos, porque lo único que vamos a hacer es que nos enfrentemos después con los que son del otro bando. Y eso no puede suceder. Dice la palabra de Dios que los siervos de Dios están hechos para recibir respeto, ¿no es cierto? Así como Pablo, Pedro, Bernabé y todos los discípulos de Jesús y los apóstoles estaban hechos para eso, no para hacer un partido alrededor de ellos y buscar así divisiones que hacen tanto daño a la iglesia cristiana. Un aspecto que lamentablemente es criticada por la religión católica hacia los protestantes, hacia los evangélicos cristianos, es justamente la gran división que hay entre ellos. Y lógicamente eso nos perjudica, realmente no es un buen
no es un buen concepto de la iglesia cristiana. Y esas divisiones surgen justamente porque se hacen partido alrededor de los líderes, ¿no? Un líder agarra, dice, no, ya no se ponen de acuerdo en una cosa y dice, no, yo me voy. Y se lleva gente. Hemos visto eso en varias oportunidades. Algunos de nosotros aquí, por la gracia de Dios, ya hemos pasado el medio siglo de haber conocido al Señor por su gracia. Y hemos visto eso en reiteradas ocasiones. No tenemos que ser parte de eso. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:12, hermanos, que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y los amonestan. En otra parte en la palabra dice que sean tenidos nuestros líderes cristianos por dignos y de doble honor, justamente buscando el respeto para evitar este tipo de divisiones. El orgullo y la soberbia no agradan a Dios. Por eso en la palabra en Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué importancia, quienes estamos entendiendo la palabra esta de ser humildes, vamos a cosechar grandes bendiciones de nuestro Señor. Porque Dios realmente da gracia a los humildes, hermanos. Da gracia a los humildes. Esto lo tenemos que vivir diariamente en nuestras vidas. Hay partes en la Biblia que nos muestran una actitud humilde de los siervos. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 14, del 8 al 18, cuenta una interesante parte de la palabra. En Listra, ustedes saben que Pablo y Bernabé se encontraban por ahí predicando el evangelio. Y resulta que apareció un hombre, ¿no es cierto?, cojo de nacimiento. Y pues Pablo, en el nombre del Señor, lo levanta al cojo de nacimiento. ¿Qué pasó después, recuerdan? Se volvieron locos los que vieron aquel acontecimiento. Dijeron, estos son dioses. Bernabé y Pablo son dioses. Ya tenemos que traer algo para hacerles pleitesía. Los querían endiosar en aquel momento. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está en buscar ese tipo de liderazgos. Pero ¿qué pasó? Pablo se molestó. El mismo Bernabé, no, somos hombres naturales como ustedes. Es el poder de Dios que ha hecho esto por su gracia, ¿no es cierto? Y más bien les invitan a estos pobladores de Listra a que se conviertan a Dios, que busquen a Dios, porque ese era el papel del cristiano. Ese es el papel de todos ayer y hoy. Predicar el nombre de Cristo para que el nombre de Cristo sea exaltado, ¿no es cierto? No perdamos de vista de que la iglesia tiene que ser un ejemplo de humildad, un ejemplo de sencillez, no de orgullo. Vamos a ir viendo cómo toca esto, a veces inclusive la familia, hermanos. Es terrible, pero la iglesia tiene que empezar por ahí. En 1 Corintios 13:4 dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Eso es importante, no se envanece, dice la palabra. Y eso justamente porque tenemos que vivir como Cristo nos ha enseñado. Porque no quería en este caso Pablo, que haya en la iglesia una actitud más bien que a veces se presenta en medio de nuestras iglesias, de nuestros hogares, hermanos. Sabemos que el hogar es el primer templo que tenemos en la casa, la familia. Ahí tenemos que vivir en paz, con humildad y mansedumbre, y traer ese mismo ejemplo a la iglesia para que la iglesia sea fortalecida. Pablo se preocupaba mucho y recomendaba que no haya contiendas, envidias, iras, divisiones, murmuraciones, soberbias en la iglesia, decía Pablo. Eso está en 2 Corintios 12:20. Que no haya contiendas, envidias, iras, divisiones, murmuraciones, soberbias. Qué pena, hermanos, que a veces las murmuraciones están en medio de la iglesia. Qué terrible. Tenemos que enfrentar aquello con valor y decir, si me vas a venir a contar un chisme, no me cuentes. Si me vas a venir a contar una bendición, cuéntame, para que yo también me regocije, ¿no? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos algo que nos parece mal respecto de otra persona, acerquémonos. Digámosle de frente, en el amor del Señor veo esto en ti, ¿estoy equivocado?
Y ahí te va a aclarar. Y no vas a tener que llevarle el chisme a otra persona de la conducta del otro. Qué importante no vivir arrastrados por eso. Entonces, Dios desea de nosotros que seamos realmente sencillos y humildes porque Él nos ama. Él nos ha dado ejemplo con su vida hasta llegar a la cruz, a morir por nuestros pecados. Hermanos, realmente tenemos que darle crédito a todo aquello. El significado del orgullo, y esto es importante que prestemos atención, básicamente es: yo soy el que más me importa. Yo soy el que más me importa. Ese es el significado del orgullo. Cuando sentimos en nuestro corazón es porque hay ese sentimiento en nosotros, ¿no? Porque cada uno busca ante todo su propio beneficio, ¿no? Y cuando hay esa actitud en el corazón de la persona, desaparecen la armonía y la paz de en medio. Desaparecen. Nos preguntamos cómo estamos nosotros en ese aspecto en nuestras vidas, en nuestros hogares. A veces aparecen discusiones entre los hermanos de la misma familia y por orgullo no resuelven el problema. No resuelven y lo mismo a veces aparece en la iglesia, en la congregación. Es terrible. He conocido casos de familias que no se hablan semanas, meses, a veces hasta años, y van a la iglesia. Y van a la congregación. Imagínense cuál será el corazón de Dios ante ese tipo de actitud. Dice el verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 3 preguntas retóricas, pero al mismo tiempo mordaces. Mordaces. Les voy a repetir las 3 preguntas porque vamos a analizar una detrás de otra. ¿Quién te distingue? Como que, ¿qué te has creído tú? ¿No es cierto? ¿Qué te has creído? Pablo les está hablando fuerte a los corintios. Nos está hablando fuerte a nosotros. Primero, ¿no? ¿Qué te has creído tú? ¿Quién te distingue? Segundo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes es de gracia. Y lo sabemos. Y la tercera pregunta: ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El orgullo hace presumir, hermano. Hace presumir. Por eso, vamos a ver, la primera pregunta dice: ¿quién te distingue? ¿Qué piensas tú que eres, que estás por encima de los demás? Por los demás en tu casa, en la iglesia, tal vez en tu trabajo, en tu oficina. ¿Qué te hace pensar que tu grupo o que tu familia sea mejor que la otra? O que tu célula o tu grupo pequeño sea mejor que aquel. O por ahí inclusive llegamos a un nivel más espiritual. O que tu iglesia sea mejor que la otra, que tu congre. Cuando debiera haber humildad en nuestros corazones respecto de eso. Porque como vemos a ver, que lo que tenemos es solamente por la gracia de Dios. ¿No es cierto? Nosotros no podemos sentirnos mejores que los demás. No debemos presumir, puesto que todos los humanos somos iguales, inclusive hablando desde el punto de vista de origen étnico del que tengamos. Es interesante, conocí un caso particular que se publicó en una cadena de televisión en Estados Unidos respecto de la composición química del ser humano. Y tomaron muestras de todos los grupos étnicos posibles, africanos, asiáticos, europeos, americanos. Y los llevaron, o sea, con un análisis químico. ¿Y saben qué? Encontraron de que la composición era la misma para todos los grupos. No importaba si era más negrito, más clarito, más altito, más chiquitito, no importaba. 65% oxígeno, 19% carbono, 9% hidrógeno, 3% nitrógeno, 1.5% calcio y 1% fósforo. Todos los grupos étnicos tenían la misma composición. Que Dios nos ha hecho. Dice, del polvo eres,
al polvo volverás, ¿no es cierto? Él había hecho una sola creación. ¿Qué les parece, no? Entonces no podemos sentirnos mejores que nadie, ¿no? No puedes. ¿Quién te distingue? ¿Qué te has creído? ¿No? La segunda pregunta dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué es lo que una persona tiene que no haya recibido de otra persona? No importa cuánta diligencia hayas tenido, si has estudiado, por ahí eres licenciado, por ahí eres doctor, o por ahí tienes un gran negocio, te han heredado tus papás dinerito y has hecho un negocio. Todo esto lo has recibido porque es la gracia de Dios, y más como cristianos, lo hemos recibido por la gracia de Dios. ¿De qué nos vamos a nosotros a jactar? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido por gracia de Dios? No importa cuánto tengamos o a qué nivel hayamos llegado, ¿no? Porque su mano providencial es la que nos ha dado todo aquello. Los cristianos, queridos hermanos, los cristianos debiéramos estar más agradecidos todavía respecto de los demás. ¿Saben por qué? Esto es para aplaudirle al Señor. Escuchen esto. Deberíamos estar más agradecidos al Señor porque Dios tenemos la salvación. Alabado sea el Señor. Tenemos la vida eterna. Tenemos la presencia de Dios con nosotros mediante su Espíritu Santo, su palabra, sus dones espirituales, su amor en sus innumerables bendiciones. Realmente es increíble. El solo hecho de estar sentados en esta reunión ya es un privilegio. Cuando sabemos que hay lugares donde los cristianos no pueden reunirse públicamente, donde los cristianos se contentan con una hoja de la Biblia. Nosotros tenemos 5 Biblias en nuestra casa y a veces ni las abrimos, hermanos. Hemos recibido muchísimo más de Dios por su gracia y su misericordia. ¿De qué podemos estar orgullosos? Solo podemos bajar la cabeza de nuestro Señor y decirle gracias. Gracias, Dios mío, ¿no es cierto? Porque todos los recibimos de Él. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo buen don perfecto desciende de lo alto. La tercera pregunta de las 3 terribles que hace Pablo a la iglesia de Corintio dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido de gracia? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido de gracia? No debemos perder de vista que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Siendo así, ¿por qué debemos ser orgullosos o envanecernos? Como si fuera nuestro propio, como decimos, nuestra propia cosecha. No es así. No es así. Cuando tú vas a pedir un trabajo, no importa el currículum que tengas. Dios pone en el corazón del que te está entrevistando si eres tú o no. Y si lo conseguimos es por su gracia, por su misericordia. Muchas veces podemos decir, no, es que yo tengo el currículum. Pero no es así. No es así. Dios decide todo eso en nuestras vidas, y más cuando ponemos nuestra vida en sus manos. Por tanto, no podemos gloriarnos de nada, o que si hemos estudiado en tal universidad, o que si tenemos tal grado, lo que decíamos hace un rato. No, hermanos, todo viene del Señor. Dios solamente nos ha hecho mayordomos de sus bendiciones. Y si tú tienes en este momento algún bien material, que sea para la gloria del Señor. Y adminístralo con temor de Él, no con jactancia, no con ostentación, sino con humildad, para que realmente tu corazón se sienta agradecido a Dios. ¿No es cierto? Es interesante lo que escuchaba de un predicador que decía, interesante, hermanos, no acumulemos bienes materiales, porque en toda mi vida, decía un predicador, siempre que he ido a un entierro de un hermano, solo he visto el ataúd y el hermano nomás. Nunca he visto su casa, su auto detrás de él, sus bienes, sus cuentas bancarias. Nunca he visto nada de eso. Dice, solamente él y su ataúd y su familia doliente. Nada más. El día que partamos, hermanos, nada, absolutamente nada. Ni siquiera tu título, hermanos, se va a quedar colgado ahí en la pared. Ni siquiera eso. Solo tu corazón
tu alma va a estar delante de nuestro Salvador. Qué importante no perder de vista eso. Queridos hermanos, cuando nos gobierna el orgullo, estamos inclinados a creer que casi todo debería girar en torno a nosotros. Así, lamentablemente. Y que nosotros mismos pensamos que nuestro punto de vista es el más correcto, el mayor, el más claro, ¿no es cierto? Y a veces hasta nos sentimos irreprensibles, ¿no? Yo pues ya tengo tantos años en el Señor, imagínate, tú apenas estás recién convertido, 5 añitos, 20 años, hermano, 20 años en los caminos del Señor. Ni siquiera eso pesa, hermano. Ni siquiera, ¿qué te has creído tú que no te haya dado el Señor por su gracia, ¿no es cierto? Y pues cuando estás en esa condición, todavía quieres darte el lujo de reprender a otros hermanos. De sentirte, como se dice, irreprensible tú. Una buena evaluación para ver cómo está nuestro corazón es, ¿estamos dispuestos a aceptar una observación de alguna persona respecto a nuestra conducta? ¿Aceptamos en silencio una llamada de atención o nos violentamos y nos sentimos, ¿quién se ha creído para venirme a decir esto? ¿O somos así, no es cierto? Qué terrible, ¿no? A veces las enseñanzas de los antiguos era de que no, tienes que tener orgullo y no te van a pisotear, ¿no es cierto? ¿Han oído eso? No es así, hermano. Los cristianos no podemos hablar de esa manera. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado, hermanos. El verso 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Aquí viene Pablo, hace una observación sarcástica a los corintios. Les dice, ustedes, claro, ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros pueden reinar. Más bien, ojalá reinasen, pues, para que nosotros también reinemos juntamente con ustedes. Está molesto Pablo con los corintios, está molesto porque realmente el corazón de los corintios estaba lleno de orgullo y vanidad. Repito, dice, ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros reinan. Ya lo tienen todo, prácticamente ya terminaron ustedes. Eso les está diciendo. Ojalá estuvieran pues ya reinando para que nosotros también estemos reinando con ustedes. Los corintios habían adoptado una actitud de autosuficiencia, hermanos, ¿no es cierto? Para desenmascarar su orgullo, Pablo sigue la acumulación de fingidos elogios, ¿no? Porque les dice eso, ¿no? Les dice, ya están saciados, se enorgullecen de la abundancia de dones espirituales que había en medio de ellos, como se ve en el libro de Corintios, ¿no es cierto? Había abundancia de dones espirituales. Y por eso ellos se creían pues ya la crema de la iglesia. Por eso estaba Pablo molesto en esta situación. Sin embargo, estaban equivocados. Estaban equivocados porque ellos se sentían como que si ya estaban preparados para la segunda venida de Cristo, pero así bien, perfectamente preparados. ¿No es cierto? Como cuando dice en 1 Corintios 1:8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprendibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero estaban equivocados, estaban tan equivocados como la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? ¿Qué dice en Apocalipsis 3:17? Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los corintios se sentían así, pero cómo la palabra los estaba poniendo en su sitio. Y a nosotros también. A nosotros también, si hay algo de esto en nuestros corazones, cuando nuestra actitud debería ser similar a lo que dice Pablo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿cierto? Todavía le faltaba a Pablo, con todo su crecimiento y madurez espiritual, él sentía que aún le faltaba. Nosotros con qué diríamos, con qué parada podemos decir algo diferente a eso. Dios realmente tiene tanto todavía que obrar en nuestros corazones, porque las propias mentes de los corintios ya habían sido llenas de orgullo, de vanidad.
ya se sentían reinando, como les dice Pablo en su cara. Ya, claro, ustedes ya están reinando, ¿no es cierto? Y estaban reinando además sin Pablo ni Apolos, porque el pobre Pablo estaba lejos, Apolos probablemente también, ni qué decir de Cefas. Dice, Pablo termina un poco su reprimenda cuando les dice, ojalá reinasen, para que nosotros también estemos reinando con ustedes. Y les habla con mucha cercanía, con mucho amor, firme, pero con mucho amor, porque él lo que quería era que ellos sean mejores aún. Lo que quiere él de nosotros y de todo, y Dios de toda la iglesia, ¿no es cierto? Es interesante lo que hace el comentarista teólogo William MacDonald cuando dice que los cristianos estamos viviendo en este mundo, dice, en esta tierra, preparándonos para la venida del Hijo de Dios. Nos estamos preparando. Y mientras tanto, dice, el privilegio del cristiano es compartir el vituperio, el desprecio, el insulto de un Salvador casado. ¿Cuánto estamos haciendo para compartir el vituperio de Cristo? ¿Cuánto? Cristo fue humillado, maltratado, y todavía nosotros podemos sentirnos orgullosos de nuestra forma de ser. Tenemos que aprender a entender que Dios quiere realmente un pueblo humilde delante de Él. Pablo continúa hablando, esta vez, de la realidad de los siervos. Empieza a identificar el sufrimiento de los siervos del Señor. En el verso 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, los apóstoles como espectáculo, hermano. Pero ese espectáculo que solo se podía comparar en aquel tiempo con los circos romanos, donde entraban los vencidos para ser presa de su muerte, devorados por fieras o asesinados por los gladiadores. Ese era el espectáculo al cual Pablo comparaba a los siervos del Señor, a los apóstoles, a los siervos y a los discípulos de Cristo. Es importante ver que los apóstoles en aquel tiempo eran ridiculizados, eran escupidos, eran encarcelados, eran azotados, se burlaban de ellos y por lo general los trataban como a delincuentes. Pero Dios lo permitía así. Dios permitía esto para aquellos apóstoles, para que fuera un espectáculo a los ojos de los hombres, con el fin de ¿qué? De mostrar su gloria. Porque la gloria de Dios no es semejante a la gloria de los hombres. Los hombres, hermanos, están preparados para ser exitosos, para ser los primeros en todo, para ser ricos, millonarios en dinero. La gente anda comparando inclusive la riqueza de los millonarios. En una revista que se llama Forbes, muchos la deben conocer, y cada fin de mes sale quiénes son los nuevos millonarios. ¿Y en qué posición quedó el primero? Ya no está en primero, está en segundo lugar, porque el otro ya no, que estaba, qué sé yo, que estaba primeramente Elon Musk, luego estaba el Bezos, luego estaba el de Microsoft, pero no, ahora han cambiado, ya no está el de Amazon, que gana mucha más plata. O sea, realmente el mundo está en eso. Y lamentablemente eso llega hasta a veces hasta nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Que quieren ganar dinero. Tu objetivo es ese,
¿no? Los youtubers que se lanzan, pucha, cuánto éxito, cuántos seguidores, ¿no? Hacen cualquier cosa por alcanzar los primeros lugares. Y a veces a la gente le lleva a pecar eso, a robar, a mentir, a engañar, porque ese es el objetivo del mundo, totalmente diferente al sufrimiento de los apóstoles. Todo lo contrario, como dice, todo lo contrario a lo que Dios quiere de nosotros, los cristianos. Lamentablemente, la naturaleza del ser humano era siempre así, inclusive desde el tiempo de Jesús. ¿Recuerdan ese pasaje en Marcos 9:33? Los discípulos habían estado caminando con Jesús, ¿no? Un poquito más atrás discutiendo, y Jesús los estaba escuchando. Él sabía lo que estaban hablando, porque era Jesús, pues, ¿no? Y lo sienta un rato, ¿de qué estaban hablando? Porque estaban ellos discutiendo sobre algo. Y ellos dicen, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿No es cierto? Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso les dijo Jesús ya a sus discípulos, porque la actitud del ser humano es esa. ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién es el mayor? ¿No? Inclusive recuerdan ustedes esa parte donde dice que la mamá de Juan, y me acuerdo del otro de los, le dicen a Jesús, ¿no? Que quisiera pedirte que por favor allá en el reino mi hijito esté y el otro esté sentados a tu derecha y a tu izquierda. O sea, esa es la actitud del ser humano. Qué terrible, hermanos. ¿Cómo podemos ser así? Dios nos habla exactamente lo contrario de eso. La vida del discipulado es una vida de servicio. La vida de servicio es una vida de humildad, sin orgullo y menos soberbia, mucho menos. Pablo continúa hablando sarcásticamente. Dice en el verso 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hace una comparación entre las virtudes que se comentaba en el pueblo de los corintios y lo que los apóstoles y discípulos eran. Los apóstoles se veían insensatos, se veían débiles, se veían despreciados. Muy por el contrario a la soberbia de los corintios, los cuales se sentían prudentes, fuertes y honorables. Hermanos, la comparación que hace Pablo aquí nos lleva a reflexionar realmente cuál es nuestra situación delante del Señor y delante de los hombres. A veces podemos parecer muy humildes delante de Dios porque nos acercamos a Dios con humildad, nos arrodillamos, nos inclinamos, hasta lloramos. Pero cuando un hermano nos llama la atención en la congre, ¿qué tal nos sentimos? Igualmente de humillados, bajamos la cabeza o decimos como decía otro predicador que oí hace algunos años, a mí no me nadie porque nadie es quien, ¿no es cierto? A mí no me nadie porque nadie es quien. También había otro dicho que decía, no, a mí nadie me pisa el poncho. ¿No es cierto? ¿Recuerdan esos pasajes? Estoy hablando de décadas atrás, ¿no? De esos dichos. Pero eran así. Estamos dispuestos a aceptar esa situación. Repito, los apóstoles se sentían más bien insensatos, débiles y despreciados. En cambio, los corintios se veían prudentes, fuertes y honorables. Tenemos que tener cuidado de esto. El verso 11 dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pucha, qué terrible. Los apóstoles eran un poco más y abandonados. De hecho, para los apóstoles no había llegado para nada el reinar. No habían llegado para nada. Estaban, como quien dice, librados a su suerte, ¿no es cierto? Diríamos, pero no, ellos estaban en manos del Señor, hermanos. Esa es la diferencia. Estaban en manos del Señor y todo esto Dios lo veía. Dios lo veía. Ya habíamos visto antes lo que decía, para que su nombre sea exaltado. No tenía otro propósito.
Entonces, Jesús mismo había dicho en su momento, ¿recuerdan? Nosotros tenemos, más bien por la gracia de Dios, tenemos dónde llegar después de un día de trabajo, tenemos casita, tenemos una camita cómoda, ¿no es cierto? Tenemos algo de comer, ponemos agüita en la caldera, nos hacemos un cafecito, un tecito. En cambio, ¿qué decía Jesús? ¿Recuerdan? Esto les voy a leer para que recordemos esto. En Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Jesús mismo no tenía dónde recostar su cabeza. Por su gracia nosotros tenemos todo lo necesario para vivir. Voy a pasar a verso 12, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Los apóstoles, imagínense, además de trabajar arduamente por el Evangelio, se autosostenían. Daban lo mejor de ellos. Es un verdadero ejemplo para nosotros los cristianos. Tenemos que aprender a darnos cuenta de que Dios nos ha asignado una misión ineludible. Es la predicación del Evangelio, donde estemos. Hermano, ¿por qué no vamos a ir? No, estoy trabajando, hermano, no puedo. Hermano, ¿por qué vamos a hacer esto? No, estoy trabajando, estoy descansando, he trabajado mucho. Buscamos excusas para las cosas de Dios, cuando la misión número 1 del cristiano es ser un testimonio vivo del cristianismo y del amor de Cristo. Esa es la misión número 1. Ahora, si trabajas o no, es el siguiente paso. Nosotros tenemos que poner como prioridad en la vida nuestra el ser cristianos y hablar del Señor ahí donde estamos. Y nos pone a trabajar en lo que sea, en una oficina, nos pone a trabajar en un taller, nos pone a trabajar en la enseñanza en la universidad, en lo que hagamos. Como vendedores en una farmacia, como vendedores, qué sé yo, en el mismo mercado, si es así lo que estamos haciendo. Lo primero es servir a nuestro Señor, primero servirle como testigo de su evangelio. Lo demás lo vamos a ir haciendo. No importa si hemos alcanzado a ser nivel técnicos, licenciados, másters, doctores. No importa si tenemos doble doctorado, todo lo que quieras, hermano. Pero lo primero es servir a nuestro Señor y ser testimonio para Él, para su gloria. Dice que los apóstoles se fatigaban trabajando con sus propias manos. Pablo trabajaba duro hasta el agotamiento, dice en 1 Tesalonicenses 2:9, dice, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Como les hablaba con tanto amor Pablo a los tesalonicenses. Trabajaba de día y de noche para no incomodarlos. ¿Se dan cuenta? Ellos, su prioridad era predicar el evangelio, pero aún así se autosostenían. Sin embargo, Pablo no estaba ni amargado, y más bien a cambio de las maldiciones, ellos vivían devolviendo bendiciones. Cuando padecían persecución, no devolvían quejas, sino que las soportaban con paciencia. Qué terrible, hermanos. Realmente lo que sufrían los apóstoles, a veces somos más susceptibles de lo que dicen los demás. Yo he llegado a pensar de que la susceptibilidad, hermanos, es pecado. Porque ¿saben qué? La susceptibilidad nos hace pecar, ¿no? Habían dicho esto de vos. ¿Así? ¿Y quién ha dicho pues esto? Y a mi susceptibilidad, ese hermano, ¿pero qué se habrá creído? Estamos pecando, hermanos. ¿Saben qué? Los chismes son pecado de por sí, hermanos. ¿Saben cuándo una información no es chisme? Cuando es de bendición, cuando es para edificación. Como dice en Filipenses, ¿no? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza,
En eso piensen, ¿no? Un pastor decía, si lo que me vas a decir me va a edificar, dime, hermano. Pero si me va a poner en problemas, ¿sabes? No, guárdatelo tu problema, por favor. Realmente es una buena práctica. Lo que me vas a comentar va a ser para mi edificación. Gloria, bienvenido. Pero si me vas a venir a conflictuar el corazón, para que yo piense mal de algún hermano, porque tú le has visto haciendo una cosa que no está bien. Yo me acuerdo, una vez un pastor contó de que había ido a buscar a un hermano para hablarle de... Y ese hermano trabajaba en una discoteca. Y entró a hablarle al hermano taíno, y lo vieron pues otros hermanos, y lo vieron salir de la discoteca. ¿Has visto el pastor? Había ido a la discoteca. Había sabido asistir. Es un chisme. ¿Qué debería hacer la persona que lo ha visto? Si en su corazón le quedó algo, es bueno que entendamos, si en el corazón de este hermano le quedó algo de incomodidad, porque lo vio a ese pastor saliendo de una discoteca, ¿qué debería hacer? No ir a contar a nadie. Ir primeramente donde ese hermano, tengo algo en mi corazón que me ha dejado un poco intranquilo. Te he visto salir el sábado de tal lugar, yo estaba pasando por ahí, te he visto salir, hermano. Quisiera que pongas paz en mi corazón. ¿Por qué? ¿No? Y le hubiera aclarado, le hubiera dicho, no, estaba buscando a tal. Y listo, acabó. Es así como se matan los chismes. Es así. No los dejamos nacer. Al chisme no hay que dejarlo nacer. Tenemos que buscar el origen y decir de dónde está saliendo y por qué está saliendo. De modo que lo que digamos sea siempre de bendición. El 13 dice, para allá, concluyendo, hermanos queridos, Pablo dice, nos difama y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¡Qué terrible! Pablo toma una palabra aquí que realmente me ha impactado, hermanos. Me ha impactado terriblemente porque dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Saben que el término escoria es duro, durísimo. Es durísimo. Es aquello que se considera vil, marginal. Es del estrato más bajo y despreciable de la sociedad. Prácticamente como delincuentes. ¡Qué terrible! Como Pablo decía, hemos venido a hacer todo esto por amor de ustedes, por amor de la iglesia, porque Pablo amaba a los corintios, los amaba tremendamente, tenía un amor profundo, ¿no es cierto? Y lógicamente, aún así, él les hablaba con esa forma. Dice, voy a saltar al 14 cuando dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Eso dice Pablo, les dice a los corintios, como a hijos míos, amados. Es importante mantener nuestra identidad como cristianos, hermanos. ¿Saben que Dios no quiere cristianos secretos en la sociedad? No quiere, ¿cómo se llama? Como esos que son los espías, ¿no es cierto? Que pasan desapercibidos. Nadie sabe de dónde vienen, a dónde va, y nadie sabe detrás de quién está. Hermanos, Dios no quiere que tengamos doble personalidad, ¿no? Nos invitan a un matrimonio mundano, vamos. Está bien, si vas a cumplir simplemente por acompañar, está bien. Pero si vas allá y te vuelves igual que todos los que están ahí, haces ¿qué clase de cristiano eres? ¿No es cierto? Y de hecho, o estás en tu oficina, y en tu oficina dicen, bueno, no, nos toca la chaya del carnaval, es muy bien, ya, tomen serpente, todos están haciendo sus cosas ahí, y tú también estás metiendo nomás. Nadie sabe. ¿Les has dicho alguna vez que eres cristiano? ¿Que tú no estás de acuerdo con aquellas prácticas? Así, con educación, con formalidad. Les has dicho, hermano, muchas gracias por la invitación, pero me voy a retirar así. O disimuladamente. O has formado parte de ello. A veces es más fácil formar parte de aquello para no sentirse diferente, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes en Él, para su gloria.
Hermanos, qué privilegio ser diferente para su gloria. ¿Saben por qué a veces no predicamos el evangelio en ciertos medios? Porque nos van a rechazar. Que nos rechacen, hermano. ¿Acaso no hicieron eso con Jesús, con los apóstoles? Eso es exactamente lo que hicieron. Y estamos llamados a hacer eso. Hermanos, no seamos cristianos secretos. Seamos cristianos de palabra, de predicación, de testimonio. Estimados hermanos, para terminar, debemos preguntarnos, ¿ya estamos reinando como los corintios? ¿Ya nosotros nos sentimos ya, como quien dice, listos para pasar al siguiente grado? ¿O estamos dispuestos a sufrir la humildad? Tal vez el vituperio de Cristo. Tal vez el desprecio de algunos por hablar la verdad. Que nuestro Señor sea con nuestra vida exaltado. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por todo tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas entrañablemente, Señor. Ha sido la cruz por nosotros, Señor. Nos has dado el privilegio, Señor, de ser parte de tu pueblo. Señor, concédenos vivir una vida de humildad, Señor. Sin orgullo, sin soberbia, Señor. Sin vanagloria, Señor. Si hay algo que somos o tenemos, todo sea para tu gloria, Señor. Porque tú eres nuestro dador, nuestro sanador, nuestro consolador. A ti sea siempre la gloria, Señor, y que tu nombre sea exaltado en cada momento de nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Gracias por darnos, Señor, a conocer más y más tu voluntad en nuestras vidas. Amén.
se doble ante el único Rey, mi Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres Señor, tú eres mi Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona Sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.